Señoras y señores, bienvenidos a esta su casa, la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes. Hoy comenzamos la nueva temporada de conferencias que suele dar esta sociedad desde el mes de octubre hasta el mes de junio del año siguiente. La primera conferencia se va a dar hoy y relacionada con Valencia. Y para ello le doy las gracias al orador de atender nuestra invitación, el excelentísimo señor don José Luis Mangrano de Mas, y también a los intervinientes luego en la mesa redonda. El profesor Ballester Olmos, que es miembro de la Junta Directiva de esta sociedad y que coordina todos estos actos, será quien presentará a nuestro orador y a los intervinientes. Como comentado, será luego una mesa redonda con un debate y también el profesor Ballester Olmos será su moderador. Por lo tanto, sin hacerlo más largo, yo le cedo la palabra al profesor Ballester Olmos. Moltes gràcies, senyor president. Senyor president d'esta il·lustre Real Institució, don Manuel Sánchez Luengo, il·lustríssims senyors i senyores acadèmics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, honorable senyor president de l'honorat penat, senyores i senyors socis de la Real Societat Valenciana d'Agricultura i Deports, excelentíssim senyor professor doctor don José Luis Mangrano de Mas, il·lustríssims senyors Romero, López i Boluda, ponents de la taula redona, col·lectius i associacions valencianistes que ens acompanyen, senyores i senyors, la Real Societat Valenciana d'Agricultura i Deports complix avui de nou en la seva vocació de fòrum de reflexió impulsora del desenvolupament social, econòmic i del pensament en València. Dins de les activitats de naturalesa cultural que es venen desenvolupant en aquesta Real Societat, s'ha organitzat esta jornada vespertina que baixa el títol de Societat i Valencianitat. Inclourà un diagnòstic multidisciplinar de quin és el grau real de valencianitat que en els nostres dies existeix en els diferents àmbits socials i institucionals de la comunitat valenciana. Però no únicament és necessari eixe anàlisi, sinó que hem d'establir unes claus per a l'acció front a la nefasta influència erosiva i impregnant que està portant a terme des de fa dècades la situació sociopolític-cultural del Regne de València sobre els elements més importants de la identitat valenciana. Eixa és la raó de ser d'esta jornada vespre, perquè és urgent l'activació d'eixes claus que tots intuïm i cal considerar que els actuals substrats socials i les circumstàncies que es donen avui són molt diferents a les que varen donar lloc a accions d'èpoques passades. Per tant, des del més ferm sentit revalencianitzador són necessàries noves estratègies. I és imprescindible renovar les tàctiques i fins i tot pot ser renovar algunes bases conceptuals. Pot ser que procedisca una nova actitud i actualitzar les operatives. Volguts amics, davant la despersonalització que està sofrint la valencianitat degut a factors interns i a accions foranes, esta Real Societat es constituïx en marc, en fòrum, en àgora i en escenari per a esta jornada vespertina, a partir del concepte del valencianisme il·lustrat com a adalid, com a catalitzador de la nova resposta social valenciana. En esta vesprada
nos va guiar l'eslògan revalencianitzar València. I estructurem esta jornada vesprada en dos parts. Una primera en la que tindrem ocasió d'escoltar a l'orador principal, professor Manglano, que pronunciarà la conferència central que portarà per títol Societat i Valencianitat. A continuació començarà una taula redona sobre les claus per a l'anàlisi i l'acció, en la que intervindran els tres ponents invitats, professor Romero, doctor López i senyor Boluda, després de les intervencions dels quals s'establirà un col·loqui tenint-se previst que la jornada finalitzi a les 21:15 hores com a màxim. Bé, senyores i senyors, una volta explicat el sentit, els objectius i l'estructura de l'acte, em complau presentar davant de vostès el orador principal de la jornada. És una personalitat que té des de fa molt temps un lloc en la història de la ciència i de la Universitat Valenciana i també en la història de la valencianitat i de la defensa de les raïls del nostre poble. L'excel·lentíssim senyor don José Luis Manglano de Mas. El professor Manglano és doctor enginyer industrial per l'Escola d'Enginyers Industrials de Madrid en Premi Extraordinari de Doctorat. Va exercir la seva professió en importants empreses espanyoles i nord-americanes i en 1966 va començar la seva carrera docent com a professor de física de l'Escola Superior d'Arquitectura de València. Des de 1973 és catedràtic de física. Ha sigut subdirector de l'Escola d'Enginyers Industrials de la Universitat de Sevilla, director de l'Escola d'Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de València, director del Departament de Física Fonamental i Aplicada de dita universitat i rector de la Universitat Cardenal Herrera Seu, de la que és rector honorari. Entre els seus llibres hi ha diverses obres de referència en temes de mecànica, fluids, calor i so, electromagnetisme, teoria general de camps i contaminació acústica. Els seus articles científics han aparegut en revistes científiques i d'innovació tecnològica nacionals i internacionals. El professor Manglano és membre de diverses societats científiques espanyoles i estrangeres, és acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i està en possessió d'importants premis nacionals i estrangers. I, per últim, com molts de vostès saben, don José Luis ha sigut tinent d'alcalde de l'Ajuntament de València i va participar en l'elaboració de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Així, en nom del i del permís del senyor president d'esta Real Societat, té la paraula el professor doctor don José Luis Manglano. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias, señor presidente y junta directiva de esta Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, por acogernos en esta casa, que es también la mía desde hace más de 50 años. Gracias también al Foro de Opinión Francesc de Vinatea, por su continua y acreditada defensa de la personalidad valenciana, de quien ha partido la iniciativa que hoy se hace realidad en esta jornada vespertina. La importancia y la extensión del tema que nos va a ocupar esta tarde desborda ampliamente el tiempo de que disponemos y sería necesario, en mi opinión, todo un curso completo para poder desarrollarlo adecuadamente. Pero me sentiría satisfecho si consiguiera despertar o avivar un poco su valencianía, activando su compromiso permanente con todo lo genuinamente valenciano. Voy a hacer algunas aclaraciones previas. La primera, porque lo voy a decir bastantes veces, voy a hablar bastantes veces
del catalanismo y de la catalanización, esto implica ese movimiento delirante que pretende conseguir els països catalans o la Cataluña gran, que pretende anexionarse lo que no es suyo, en particular nuestro patrimonio cultural, artístico e intelectual. En absoluto tiene nada que ver con el pueblo catalán laborioso y trabajador donde lo haya. La segunda consideración que quería hacer es que no soy nada propicio a hacer victimismo, pero resulta que a pesar de que quiero ser tremendamente objetivo, resulta difícil mantener ese equilibrio cuando además de debatir ideas, se trata también de sentimientos profundamente arraigados en la persona. Hemos asistido y seguimos asistiendo a un proceso de catalanización continuo desde fuera y desde dentro de nuestro Reino de Valencia, que está dirigido, no lo olvidemos, con inteligencia, astucia y constancia, que se ha ido modulando y acoplando a la realidad social y política de cada momento, buscando siempre la máxima eficacia en la consecución de sus objetivos permanentes. Han ido impregnando con sus tesis catalanistas, y todo hay que decirlo, también con los abundantes recursos económicos que, provenientes del Òmnium Cultural, del Institut d'Estudis Catalán y del propio Govern de la Generalitat Catalana, todos o casi todos los sectores sensibles de nuestra sociedad. El panorama puede parecer, yo creo que lo es, desalentador. La creación política, y remarco lo de política, de la Academia Valenciana de la Lengua, esa academia que tiene poco que ver con los académicos, esa academia que, según ellos, ha resuelto el llamado problema lingüístico, que no pueden decir los que la impusieron que no estaban advertidos, porque lo estaban. Lo estaban porque yo mismo me entrevisté con el entonces presidente del Consell, el señor Zaplana, para advertirle de lo que estaba a punto de hacer. Pero es que es más, con el blindaje que ha supuesto la introducción en el Estatuto de Autonomía, precisamente de esa academia, quiere decir que para poder modificarla habría que modificar el estatuto y por tanto votarlo en el Congreso de los Diputados y aprobarlo como ley orgánica. Bien, hay algo mucho peor. La enseñanza en nuestras escuelas. La enseñanza que, dice valenciano, simplemente es catalán, de forma que nuestros niños no solo aprenden catalán y en catalán, sino que en sus libros de texto, y es fácilmente comprobable, más del 90% de las referencias son de autores catalanes. Mientras tanto, en nuestras universidades se proclama directa y abiertamente el catalán, y cada vez se postulan más abiertamente los países catalanes. Yo recuerdo, siendo rector de la Universidad Cardenal Herrera CEU, cómo me llegaba, no uno, ni dos, ni tres, continuamente me llegaban oficios de la llamada Junta de Universitats Catalanes, la xarxa Luis Vives, para que la Universidad Cardenal Herrera CEU se mostrara propicia a entrar en esa red, en esa xarxa. Bueno, yo no contesté ni una sola vez, pero no por eso se desanimaban, seguían, de ahí lo que hablo de la astucia y la inteligencia y la constancia, la perseverancia. Realmente, no nos engañemos, los responsables últimos de esta situación somos los propios valencianos, que unos por atonía, otros por adormecimiento o derrotismo, y también otros por intereses espúreos, no hemos hecho lo suficiente
para acabar con este proceso desnaturalizador de nuestra propia identidad. Estamos en un momento crítico que debemos superar por encima de ideologías, credos o políticas. Realmente, cuando yo veo en otras regiones de España cómo en este aspecto fundamental de la identidad no hay diferencias entre la izquierda, la derecha, el centro o el pluscuamperfecto, me dan verdadera envidia. Vivimos tiempos muy difíciles para nuestra lengua valenciana, que sigue siendo atacada desde dentro y desde fuera de nuestra tierra. Y a los que la hemos defendido y la seguimos defendiendo siempre, nos tildan de búnker barraqueta, blaveros, secesionistas, no sé de qué secesión. Y también, modernamente, con eso de las teorías del conocimiento, nos dicen que vamos contra el conocimiento. Ahí hemos topado. ¿Contra qué conocimiento? ¿Quién es capaz dentro de la universidad de hablar de dogmas y decir que los que no pensamos como ellos vamos contra el conocimiento? ¿De qué conocimiento se trata? ¿Es que en la Edad Media la mayoría no estaba a favor de considerar que la Tierra era plana? ¿Es eso lo que ellos quieren llevar adelante? Pocos argumentos deben de tener para tener que recurrir a la descalificación personal, cuando no al insulto. La tergiversación de la historia, la manipulación descarada de los hechos y la ocultación de cuanto no secunde sus propósitos son métodos normalmente utilizados por el catalanismo. Y ejemplo hay de cada uno de estas posiciones, muchísimos. Bien, analicemos algunas características del pueblo valenciano. Un pueblo valenciano que es excesivamente individualista. Ese excesivo individualismo hace muy difícil la realización de un proyecto común. Y en ocasiones decisivas en nuestra historia hemos estado divididos cuando no enfrentados. Así, vamos a recordar rápidamente algunos sucesos importantes de nuestra historia. En el interregno, la muerte de Martín el Humano, sin sucesión legítima, los valencianos, divididos entre los centelles y los vilarraús, hasta el punto de tener un parlament de dins y un parlament de fora, aparte de otras muchas consideraciones, ni siquiera acudimos, a pesar de estar convocados, a la Concordia de Alcañiz, donde los aragoneses y los catalanes, los únicos que acudieron, no nosotros, establecieron el procedimiento, ejemplar procedimiento según mi opinión, para elegir al futuro rey. Bien, a la muerte de Carlos II, en la llamada Guerra de Sucesión, también acudimos divididos entre los maulets y los botiflers, sin que ni unos ni otros se salvaran de las consecuencias funestas de la derrota de Almansa. Volveré sobre esta cuestión. Solamente decir que cuando terminó esa guerra y Felipe de Anjou fue proclamado rey de España con el título de Felipe V, los próceres borbónicos valencianos, una delegación de los mismos, acudió al rey Felipe V para solicitarle que no aboliera los fueros. ¿Saben cuál fue la contestación? Mandarlos a prisión. Bien, por otra parte, nuestro carácter abierto, y yo creo que es muy positivo, Valencia es una ciudad abierta, el reino era una institución abierta, nos lleva en muchas ocasiones, y esto es importante, a infravalorar lo propio y sobrevalorar lo ajeno. De manera que aquí se hace realidad, cruda realidad, aquello de nadie es profeta en su tierra. Así, en 1604, el rey Felipe III convocó las Cortes del Reino para pedirles dinero. Y a pesar de que la economía estaba muy maltrecha, se lo concedieron. Aunque, en principio, también consiguieron que aplazara la expulsión de los moriscos,
sobre los que descansaba buena parte de la economía del reino. En 1609, 5 años después, bajo la presión de un clero intolerante y una aristocracia castellana mucho más influyente que la nuestra, los moriscos fueron expulsados. El reino perdió 1/3 de su población y las consecuencias no se hicieron esperar. Gravísimos problemas de suministros, inflación galopante, impago de censos y finalmente la quiebra de la tabla de cambios, es decir, la ruina absoluta del reino y de su capital, ruina de la que tardó más de un siglo en recuperarse. Y viene a mi memoria un muy bonito pueblo de la provincia hoy de Alicante, cerca de Saló, en la serranía, cerquita también relativamente de Javea, que se llama Alcalalí. Alcalalí tiene una plaza preciosa donde, con un reloj de sol, aunque no viene al caso, me encantan los relojes de sol cuando están bien hechos y además muy bien estructurados como el de Alcalalí. Pero en la portada de la iglesia hay una lápida, hablando de esta expulsión de 1609, después de la cual en el pueblo quedaron 3 habitantes, 3. Y entonces llegó lo peor. Con el reino de Valencia arruinado, vino su sucesor, Felipe IV, a convocar nuevas cortes de la Corona de Aragón en 1626. Los aragoneses fueron convocados en Barbastro, los catalanes fueron convocados en Lleida y los valencianos en Monzón, que ni estaba ni está en territorio valenciano. No importó. El rey no quiso desplazarse hasta Valencia, cuyos fueros además se había negado a jurar. Una delegación valenciana fue a protestar por esa discriminación respecto a catalanes y aragoneses y la contestación del conde duque de Olivares se hizo famosa y pasó a la historia. Es que tenemos a los valencianos por gente muelle. Bien, y es aquí donde comienza una triste historia que perdura hasta el día de hoy, porque las Cortes se celebraron en Monzón. Los impuestos se pagaron, a pesar de la ruina, y el régimen foral nuestro quedó ya tocado de muerte. Y peor aún, los aragoneses resistieron bastante bien. Los catalanes se negaron a celebrar sus cortes en Lleida e hicieron ir al rey hasta Barcelona, donde le dijeron a casi todo que no. Bien pudo decirse aquello de con los valencianos lo que querré, con los aragoneses lo que podré y con los catalanes lo que querrán. Con el decreto de nueva planta, avanzamos un poquito más, con el decreto de nueva planta, el 29 de junio de 1707, desaparecen las leyes forales y las Cortes valencianas. Hay cambios en el derecho sucesorio y en el derecho familiar, matrimonial. Todas las disposiciones sobre la huerta y los riegos desaparecen también, puesto que estaban en los fueros. Se trata de un cambio profundo y radical de la organización, usos, costumbres y leyes del Reino de Valencia, que pasa de una época foral a otra centralista de cuño borbónico. Pero el Reino de Valencia pervive, a pesar de esto, como entidad política y administrativa, hasta que el Real Decreto del 30 de noviembre de 1833 establece la división provincial de España. En particular, esto que hizo Javier del Burgo, esta división, en provincias, en 49 provincias y 15 regiones dividió España, apoyándose en una división anterior, un poco pintoresca, la del año 1822, puesto que aparecían provincias como Cartagena, Calatayud, Bierzo, Játiva, que fueron naturalmente suprimidas, pero esta historia de la división provincial, esto sí que cambió también
radicalmente la cuestión, puesto que ya desaparece el Reino de Valencia como entidad política y administrativa, y son 3 provincias en pie de igualdad las que forman parte ya, a partir de ese momento, de un Estado centralizador. Esta división, que no tuvo en cuenta suficientemente, en mi opinión, la demarcación natural de nuestro territorio, supuso el alejamiento, la desconfianza y la rivalidad entre ellas. Esto lo pudimos ver claramente, como luego diré, lo voy a decir enseguida, en todo el proceso de elaboración de nuestro primer Estatuto de Autonomía. Precisamente a ello me voy a referir ahora, porque, en primer lugar, saben ustedes que en la Constitución se establece que la denominación que debe figurar para cada comunidad autónoma debe ser la que mejor se acople a su realidad histórica. Bueno, parece ser que la historia comenzó con la Segunda República y que nosotros no hemos tenido historia. Ya me dirán cuándo esto se ha llamado Comunidad Valenciana. Nunca. Pero, ahora voy al tema. Además de eso, saben ustedes también que se estableció que había 3 comunidades autónomas históricas. Remarco lo de históricas, porque no sé qué concepto se tenía entonces de la historia. Que eran Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero lo que quizás no saben ustedes, a lo mejor, es que Galicia no había tenido nunca en vigor el Estatuto de Autonomía. Lo había plebiscitado, pero no lo había tenido en vigor. Y precisamente lo que dice la Constitución, como disposición transitoria, es que las que hubieran plebiscitado su Estatuto de Autonomía y tuviera en vigor la preautonomía, se les daría la entrada directa por el 151. Alguien importante debían tener los gallegos deambulando por aquellos antros. El caso es que fueron las 3. Valencia, desgraciadamente, no lo fue. Bien, aquí teníamos un problema muy grave. ¿Cuál era? Pues muy sencillo. Si íbamos por el artículo 151 de la Constitución, que era el que otorgaba el máximo nivel de competencias, la mayoría que iba a realizar, que iba a proponer, que iba a confeccionar nuestro Estatuto de Autonomía era la izquierda, era el plenari de parlamentaris. Ese plenari de parlamentarios estaba formado por los diputados y senadores y tenía mayoría la izquierda, y sabíamos lo que eso iba a suponer. Todo lo contrario de lo que nosotros aquí estamos diciendo, queriendo y defendiendo. Bien, se hizo por el 143, se inventó una fórmula diciendo la máxima autonomía, pero en el menor tiempo posible. Es decir, no les voy a enredar con esto que fue muy laborioso y muy penoso, por lo menos para mí, que intervine en todos estos tinglado. Después de muchas trabas, muchas traiciones y muchas deslealtades, como por ejemplo con el llamado proyecto de Estatuto de Benicàssim, que si llega el momento hablaremos de ello, no hoy, la Unión del Centro Democrático, en la cual militaba yo, presentó en el Congreso de los Diputados para su tramitación como ley el Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia el 29 de junio de 1981. Denominación Reino de Valencia, la señera, naturalmente, franja azul coronada, el idioma, los 2 idiomas oficiales, el valenciano y el castellano, etc. Bien, en comisión se presentaron un total de 123 enmiendas y solo una a la totalidad. Me imagino, supondrán ustedes de quién provenía la enmienda a la totalidad del entonces llamado Grupo de Minoría Catalana. Pero es que este mismo Grupo de Minoría Catalana, en el debate en la comisión,
estaba dispuesto a apoyar totalmente este Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia, con esa denominación, con Nuestra Señora coronada, siempre que pusiéramos que el idioma era el catalán. Un poble, una lengua, una nación. Y ahí está la gran batalla. Por supuesto que no lo aceptamos. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el 9 de marzo de 1982, se rechazó nuestro estatuto, con la traición de bastantes miembros de la UCD, no voy a decir nombres porque muchos de ellos ya no están en este mundo, ya les habrán apuntado la cuenta por ahí arriba, y por supuesto con el aplauso de los diputados, o de muchos diputados, de la izquierda valenciana. Bien. ¿Qué ocurrió entonces? Pues a ver qué hacemos con el estatuto. Lo digo para que sepan ustedes por dónde fueron los tiros y las consecuencias que eso ha tenido después. No podíamos dejar bueno, el Reino de Valencia, ellos no sé cómo la llamaban, unos llevaban una cosa y otros otra, pero sin estatuto. Y entonces se les ocurrió hacer una cosa que, a mi juicio, es una chapuza, que es lo siguiente. Llamarle Comunidad Valenciana, con lo cual ni PV ni Reino de Valencia. Arreglarlo del nombre. Segundo, máximas autonomías, el máximo techo de competencias. ¿Y eso cómo podría hacer? Pues llevando lo que creo que es, no soy ningún experto en el tema, pero creo que es muy poco constitucional, llevar en paralelo en el Congreso de los Diputados dos proposiciones de ley. Una, la ley orgánica correspondiente al Estatuto de la Comunidad Valenciana, y paralelamente la llamada LOTRAVA, Ley Orgánica de Transferencia de Competencias a la Comunidad Valenciana. ¿Por qué digo esto? Porque esto tiene una gran importancia, no ya para nosotros, sino para el conjunto de España. Porque esa LOTRAVA, un nombre tan feo, esta ley, o proyecto de ley, se basaba en el artículo 152 de la Constitución Española en vigor. ¿Y que dice qué? Pues dice que el gobierno podrá transferir a las comunidades autónomas competencias exclusivas del gobierno central. Y de esa forma se abría la puerta no solamente a esta chapuza que hicieron, sino en general a que aquellos que más pedían, pues más podían conseguir competencias que eran exclusivas del gobierno central. Bien. Y vamos, por último, a volver a nuestro tema con la lengua valenciana. El catalanismo, en su afán por dividirnos, nos intenta hacer creer que lengua y cultura son ámbitos diferentes. De manera que, como mucho, la lengua le damos poca importancia, para que nosotros pensemos que tiene poca importancia. Es una parte incluso pequeña de la cultura. No es esta una cuestión menor, pues no cabe duda de que la lengua constituye un hecho cultural en sí misma, y por tanto la importancia de la cultura en la lengua es fundamental. La etnolingüística, definida en el diccionario de la Real Academia Española como la disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la cultura de un pueblo, se ocupa precisamente de la intersección entre ambas. La lengua tiene las características de aquellas actividades creadoras del espíritu cuyos resultados no son materiales, o en que lo material no es determinante, y que en conjunto se llaman cultura. En este sentido, Eugenio Cosseriu, eminente lingüista universal, dijo, refiriéndose en general a la lengua, que estamos, y cito textualmente, ante una forma de cultura, quizás la más universal de todas, y la primera que distingue inmediatamente y netamente al hombre de los demás seres de la naturaleza. Así pues,
La lengua funda la comunidad sobre la que se edifica toda la cultura humana. Es decir, la lengua viene a ser condición previa para la cultura. Por tanto, donde quiera que encontremos obras culturales, encontraremos como condición previa la lengua vinculada a los sentimientos, necesidades, intereses, ámbito y cultura de su comunidad y de su historia. No está de más recordar en este momento que en la Universidad de Valencia se creó una cátedra de lengua valenciana el 27 de enero de 1918. ¡Qué tiempos aquellos! Por iniciativa del llamado entonces Centre de Cultura Valenciana, que fue regentada precisamente por un eminente filólogo, el sacerdote franciscano, Lluís Fullana i Mira. Además, por Real Decreto del 26 de noviembre de 1926, se dio entrada en la Real Academia Española a los representantes de las diferentes lenguas vivas peninsulares, entre ellas la valenciana, que se consideró autóctona. Nosotros no vamos en contra del conocimiento, vamos en contra de otras cosas. En junta ordinaria celebrada por la Academia Española el día 10 de marzo de 1927, fueron elegidos los nuevos académicos numerarios, entre ellos en representación de la lengua valenciana, el reverendo padre Lluís Fullana. Su toma de posesión se realizó con toda solemnidad el 11 de noviembre de 1928, en el transcurso de la cual, delante de un selecto y numeroso público asistente, dio lectura a su erudito discurso sobre la evolución del verbo en lengua valenciana y sus diferencias con el castellano y el catalán, precedido de unas oportunas palabras sobre el origen del valenciano y de las demás lenguas románicas, afirmando, entre otras cosas, y cito textualmente, la existencia independiente del valenciano como lengua, que no es, como dicen algunos, una variante del catalán. Le dio la bienvenida el académico numerario don José Alemany Oluferro, quien en primer lugar hizo el debido elogio de los trabajos lingüísticos del padre Fullana e insistió sobre, y vuelvo a citar textualmente, la confusión que existe en algunas personas acerca de una supuesta identidad entre los idiomas catalán y valenciano, o mejor dicho, absorción del segundo por el primero. Y a pesar de todo esto, no han cesado los continuos intentos para desprestigiar nuestra lengua valenciana, tanto por los que niegan abiertamente su existencia, como por aquellos otros que con calculada ambigüedad dicen defenderla para entregarla a sus detractores. Y tampoco es solo una cuestión de nombres, porque bajo el nombre de valenciano sabemos lo que se está dando en nuestras escuelas y en nuestras universidades. No es solamente una cuestión de nombre, que también lo es. Importa su gramática, su sintaxis, su ortografía, su fonética y su vocabulario. Y resumiendo, hoy más que nunca necesitamos de la acción de todos en la defensa, fomento y promoción de la lengua valenciana, para, con argumentos, hechos y datos, y sin aceptar manipulaciones ni tergiversaciones interesadas, dejemos siempre muy alto y muy claro nuestro compromiso con nuestra identidad valenciana. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Moltes gràcies, doctor Manuano, per la seva il·lustradíssima conferència. Bé, senyores i senyors, per a que l'acte transcorrega de manera més fluida, les preguntes i comentaris sobre la intervenció del professor Manglano podran ser fetes en el col·loqui que obrirem després de la taula redona. I passem a la taula redona que es constitueix en els tres ponents.
Constituïm la taula redona en la participació dels tres ponents que han sigut anunciats. En primer lloc, intervindrà l'il·lustríssim senyor Don Rafael Romero Villafranca. Don Rafael Romero és doctor enginyer agrònom, catedràtic del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de València i investigador científic del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Don Rafael ha sigut director del Departament d'Economia i Estadística de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments, director del Departament d'Estadística i d'Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de València i director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de dita universitat. El professor Romero ha sigut professor invitat en diverses universitats espanyoles i estrangeres i ha publicat més de 50 treballs d'investigació en diferents revistes científiques nacionals i internacionals. És de destacar el seu treball en institucions internacionals i en grans empreses. Mencionaré els seus càrrecs de consultor del Banc Mundial i també de numeroses empreses de primer ordre, entre elles Ford Espanya, IBM Espanya i Repsol Química. Don Rafael Romero és acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Li seguirà l'il·lustríssim senyor Boro López i Verdejo, que és llicenciat en Filologia Valenciana i en llengua espanyola per la Universitat de València i doctor en la mateixa universitat. Va ser doctorat en la tesis L'arcaïsme en la comarca de l'Horta Sud. En 1987 va alcançar el grau de professor en llengua valenciana atorgat per el Ratpenat i ha sigut professor del curs de doctorat Llengua i Legislació a la Universitat Cardenal Herrera Seu de València i professor de valencià en batxillerat i en el Ratpenat. El doctor López ha sigut assessor de Cultura i Patrimoni Artístic de l'Ajuntament de València i lingüístic i de Cultura de Presidència de les Corts Valencianes. Entre les seues obres trobem el Diccionari Valencià-Castellà, Castellà-Valencià, en les edicions de 1992, 2004 i 2005. El Diccionari General de la Llengua Valenciana, 2010. El llibre Proposta d'un estàndard oral valencià, de 1997. Un altre llibre, la Declaració Universal dels Drets Lingüístics i el cas valencià, de 2002. Una altra obra és el Parlar de l'Horta de València dins del dialecte pitxat, 2004. Un altre llibre, Valencianisme, proposta a la Real Acadèmia Espanyola, del 2009. I el doctor Boro López és coautor de la gramàtica de la llengua valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, del 2015. El doctor López va ser fundador i president del Comitè de l'Idioma Valencià, president de la secció de cursos de llengua i literatura valencianes de l'Horat Penat, secretari general de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana i fundador i membre del col·lectiu Fullana de professors d'universitats, catedràtics i doctor. És acadèmic de número de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i director de la seva secció de llengua i literatura valencianes. L'il·lustríssim senyor Don José María Boluda i Sant Ambrosio va tindre la seva formació universitària en ciències empresarials, una formació universitària que va enriquir en postgraus i estàncies en diferents països i, incorporat a l'empresa familiar tèxtil Juan Boluda S.A., va mostrar des del primer moment el seu talent batallador i buscador de nous horizons i estratègies. Efectivament, don José María és un home els criteris del qual de política i operativa empresarial deurien haver sigut escoltades. I ara deurien ser-ho per alguns polítics del nom dels quals no voldria recordar. En una altra faceta del polièdric, culturalment polièdric Boluda,
trobem el seu amor a la seva terra i a la cultura del seu poble. Sempre en un afany de servici que ho va portar a ser president del Ratpenat. Prèviament fon un dels impulsors i directius de València 2000, aquella corporació valencianista que des de la reflexió cultural es va batre el coure en els anys de la batalla de València. Avui, José María Boluda és una de les personalitats més rellevants del valencianisme il·lustrat. Un front que probablement significa l'única oportunitat operativa de presència valenciana en les institucions. Així té la paraula en esta taula redona com a primera intervenció don Rafael Romero. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues cuando Pepe Ballester me pidió que dedicara aquí unos minutos a esta mesa redonda a comentar la situación del valencianismo en nuestras universidades públicas, pues tuve claro que me había tocado bailar con la más fea, ¿no? Porque todos ustedes conocen pues que las universidades públicas valencianas han sido y siguen siendo pues una de las puntas de lanza del pancatalanismo en nuestra comunidad. En efecto, las 5 universidades públicas forman parte, porque así lo han decidido ellos voluntariamente, de la denominada Red Universitaria Luis Vives, que es un organismo que pretende agrupar a las universidades de todos los territorios que según ellos son de habla catalana. Ellos incluso blasonan de que tienen hasta universidades francesas e italianas, claro, no es la Universidad de la Sorbona ni la Universidad de Bolonia, que es una universidad de Perpiñán y una que hay en un pueblito por Cerdeña y tal, pero bueno, pues les da gusto ese tema, ¿no? Y por cierto que esta red, que se constituyó a mediados de los 90, en una muestra muy clara de cuáles eran sus, digamos, intenciones expansionistas, no se constituyó, como es lógico pensar, en Barcelona, sino que el acto de creación se empeñaron en que tuviera lugar en tierras valencianas, concretamente en Morella. A mí me consta que durante muchos años el entonces rector Justo Nieto pues, se resistió a formar parte, a que nuestra Universidad Politécnica formara parte de esa red, pero finalmente, yo no sé si fue él o fue su sucesor, pues ante las presiones, no sé de quién ni con qué argumento, pues al final se cedió y nuestra Universidad Politécnica, junto con las otras universidades públicas, forma parte de esta red. Pero yo voy a comentar muy brevemente solamente algún tema de la situación de la Universidad Politécnica, que es la que yo conozco bien, porque tengo muchísimos años profesor de esa universidad. En esta universidad, nuestra universidad existe bajo los auspicios, bajo la dependencia del Vicerrectorado de Cultura, una denominada Área de Promoción y Normalización Lingüística, que por supuesto tiene su director con su complemento salarial pagado por el sueldo, por los impuestos de todos los valencianos, ¿no? Teóricamente es para promover el uso del valenciano en la universidad, pero ¿a qué se dedica esta área? Pues mientras en nuestra universidad cualquier profesor puede publicar en castellano o en inglés libremente la publicación docente que quiera bajo su exclusiva responsabilidad, obviamente bajo su derecho a la libertad de cátedra, este derecho es conculcado sistemáticamente por esta área, que se ha otorgado el derecho de censurar cualquier cosa que se pueda publicar en valenciano. ¿Y cómo ejerce esa labor de censura? Porque estamos hablando de censura en el siglo XXI, en España y en una universidad, Y se ejerce, por ejemplo, de la siguiente manera. Voy a comentar 3 casos que conozco personalmente. Retirar de la editorial más de 100 ejemplares de un libro de problemas de física, que estaba ya publicado, se había gastado dinero ya publicarlos, que estaban utilizando los alumnos que lo necesitaban para aprender física y para aprobar la asignatura, porque estaban redactados de acuerdo con las normas del juez, o sea, con las mismas normas con las que se redactó el primer estatuto de autonomía que nos han hablado, ¿no? Y este es un incidente, pero es muy revelador, porque pone manifiesto que estas personas ponen por delante su ideología política, por delante del interés fundamental del aprendizaje y de la formación de los alumnos. Esta área también pues, promociona el que sea
se hagan publicaciones docentes en valenciano y para promocionarlo pues incluso tiene previstas unas modestas compensaciones económicas a los profesores que las hacen, ¿no? Yo conozco el caso de un profesor de nuestro departamento que es valenciano parlante toda su vida, que preparó unos apuntes de su asignatura y los llevó ahí para intentar publicarlos. Como él sabía de qué iba el tema, pues procuró que su valenciano respetase la normativa de la UVL, pero no fue suficiente. El director del área me llamó y concretamente le dijo que había utilizado el verbo tintre. Y que tiene, dice, claro, tintre, yo siempre he dicho tintre y además eso está admitido por la UVL. Y dice, sí, sí, pero eso no es suficientemente culto para una universidad y aquí hay que decir tenir. Y si usted no pone tenir en vez de tintre, no le publicamos esto, no cobra usted la solución. Claro, yo denuncié este hecho cuando me enteré y lo denuncié en una publicación, en un medio público de valenciano, por supuesto omitiendo el nombre del profesor. Pero eso no evitó que este profesor a los pocos días recibiera una misiva amenazadora del director del área diciéndole que sabía que había sido él el que había denunciado y que se tuviera las consecuencias de cara al futuro. Yo, claro, denuncié esto inmediatamente al defensor de la comunidad universitaria y al rector, porque es una amenaza intolerable, una cosa, no obtuve respuesta. Y el tercer ejemplo es personal, es el libro que mi mujer y yo tenemos publicado de Estadística de la Universidad, por motivo que sea el libro más vendido en la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Y claro, que tenía mucho interés en que se tradujera a valenciano. Yo acepté, estuve de acuerdo, incluso acepté que se hiciera respetando la normativa de la UVL, pero siempre que yo me arrogaba el derecho de revisarlo, obviamente asesorado por personas con mucho mejor conocimiento mío, para siempre que se pudiera utilizar las expresiones admitidas por la UVL, genuinamente valenciana, en vez de las cultas catalanas que decían. Pues no se aceptó, y no se aceptó a pesar de que yo me ofrecía a financiar personalmente el coste que esto pudiese suponer. Ese libro nunca se ha publicado. O sea, en definitiva, en la Universidad Politécnica de Valencia está prohibido, de facto, publicar en valenciano, incluso respetando la normativa de la UVL. Hay que publicar en puro y duro catalán. Y esto se hace con el consentimiento, por lo menos por omisión, de las autoridades académicas que no pueden alegar desconocimiento, porque se lo hemos denunciado numerosas veces y no hemos tenido nunca ni siquiera el detalle de que tener una respuesta. Pero en fin, Pepe insistió en que aparte de hablar de la situación, pues también dijéramos algunas ideas de, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de cara al futuro? Bueno, yo solo puedo hablar como lo que soy, como un profesor, yo no soy un político, ¿no? Yo creo que todos los valencianos, todos aquellos valencianos que disintiendo, por supuesto, obviamente en muchos aspectos, muchas cuestiones, compartimos sin embargo una misma visión de cuál es nuestra, digamos, de una misma concepción de nuestra identidad, de nuestro territorio, pues deberíamos esforzarnos intelectualmente en desmontar las falacias fundamentales sobre las que el catalanismo pues ha articulado su discurso aquí en Valencia, ¿no? Son falsedades que repiten sistemáticamente como un mantra, hasta el punto que muchas personas bien intencionadas, valencianos y no valencianos, pues han acabado de creer que son ciertas, porque creo que esto decía el ministro, no por nada, pero el ministro de propaganda nazi, ¿no? Pero si tú decías que si tú repites 1000 veces una mentira, al final vas a ser aceptado como una verdad. La primera de estas falsedades hace referencia, ya lo ha comentado aquí el doctor Manglano, al tema de la polémica lingüística entre el valenciano y el catalán, ¿no? Estos catalanismo defiende que todos los lingüistas relevantes nacionales e internacionales, no solo los lingüistas, sino que todas las personas cultas y científicamente de nivel, pues aceptan la identidad entre el valenciano y el catalán, que al fin y al cabo, como dicen nuestros estimados académicos y bien remunerados por nuestro supuesto, dicho sea de paso, académicos de la AVL, pues el valenciano más que la forma de llamarle al catalán en Valencia. ¿No es eso? Desde luego yo no voy a entrar en este tema porque obviamente voces muchísimo más autorizadas que la mía, como la del director de nuestra querida academia, de nuestra sección de lengua en nuestra academia, Pablo López, pues pueden hablar al respecto. Pero sí que quiero comentar, ya que estoy hablando de las universidades, que precisamente para demostrar esta idea, hace ya unos años que se creó en las universidades valencianas el colectivo Fullana. El colectivo Fullana, y Boro fue uno de los impulsores, pues es un colectivo formado por catedráticos, profesores, investigadores, todos doctores,
que defienden la identidad propia del valenciano, demostrando que esa defensa no es un patrimonio, pues que hay gente del mundo intelectual y de relevancia científica y tal que lo defiende. Que no es cierto que esto solamente, como dicen ellos, porque dicen que los que defienden este tema son solamente ignorantes, incultos, puede ser temas de las letras. Por cierto, que a mí cuando Joan Carles Picó me planteó integrarme en este colectivo, ya al principio tuve mis dudas, porque yo por motivos personales en este caso pasaba muy mal el valenciano, ¿no? Pero después entendí que aquí no se trataba de una cuestión lingüística, ni siquiera de una cuestión política entre defensores y tal de los países catalanes. Que aquí lo que estaba en juego era algo mucho más importante y mucho más serio para cualquier universitario, incluso para cualquier persona. Y era la libertad de expresión y la defensa de esa libertad de expresión frente a entidades muy poderosas y poco escrupulosas y con mucho poder económico que intentan atacar. La segunda falacia que hay que desmontar, y que no sé por qué también está instalada como un mantra en toda la izquierda valenciana, es que esta idea del pancatalanismo, o sea, esta idea de la defensa como un proyecto futuro de unos países catalanes independientes de España y en los que se integrarían los valencianos, pues es una idea progresista y de izquierdas. Yo me hago cruces, o sea, ¿qué tiene que ver una ideología que tiene hasta cierto tufillo racista, como toda ideología nacionalista extrema, que en cualquier caso está apoyado por, digamos, entidades económicas, o sea, por la burguesía catalana más conservadora, incluido el exhonorable señor Pujol y tal? ¿Qué tiene que ver esta ideología con los valores de, no sé, con los valores de igualdad, con los valores de solidaridad, de defensa del oprimido frente al poderoso, que la izquierda ha considerado siempre su patrimonio? Pero ¿cómo podemos desmontar un poco estas falacias? ¿Qué habría que hacer? Yo creo que todos deberíamos implicarnos personalmente en el tema y de alguna forma esforzarnos en conocer mejor cómo. Pues yo trato de esforzarnos en conocer mejor nuestro pasado y nuestra historia y los argumentos que desmontan estas falacias. Yo he propuesto, ¿sabéis? En la academia, os saben los compañeros, ya 2 veces creo que ha sido, que nuestra academia, la Real Academia de Cultura Valenciana, pues elabore un documento sencillo, una especie de argumentarios que hacen los partidos políticos ante las elecciones y difunden entre sus partidos, y esto es lo que tenéis que decir, pues un argumentario por una cosa seria, que se difunda por todo lo que podamos, en donde se desmonte de forma incuestionable pues las falsedades que propaga el catalanismo sobre nuestra lengua y sobre nuestra historia. O sea, yo tengo 2 ejemplos muy concretos, porque yo a nivel muy modesto personal hay 2 ejemplos que manejo, incluso he preparado 2 pequeñas hojas que a todas las personas que me plantean de este tema, de dentro y fuera de Madrid, tal y cual, yo siempre se las envío. Una de ellas es el testimonio del escritor árabe de Ibn Sina, que vivió en el siglo XI en Denia, en donde en el prólogo de uno de sus libros dice que se disculpa, lo escribió en árabe, y se disculpa de hablar muy mal en árabe, pues ¿cómo no he de hacerlo si yo estoy rodeado de gente que son los que hablan todos ese romance, ¿no? Claro, ese documento está escrito y ya demuestra de forma absolutamente irrefutable que 150 años antes de llegar al rey Don Jaime, en Valencia se hablaba el romance, ¿no? El otro documento que a mí me gusta difundir, lo tengo un poquito preparado, es la traducción que Sanchis Guarner, uno de los grandes pontífices del catalanismo, pues hace del colofón, la famosa Biblia valenciana, colofón que se conserva en el Spanish Society de Nueva York, ¿no es eso? Con traducción pretendidamente literal, en la que de forma deliberada y absolutamente fraudulenta omite la referencia que en ese documento hay a la lengua valenciana, poniendo de manifiesto también de una forma absolutamente irrefutable pues cuál es el rigor científico y cuál es la honradez intelectual con la que el pancatalanismo pues crea su ciencia. Entonces, el documento que yo propongo, yo creo además, y lo he hecho algunas veces a Moro, que debería también contener de una forma muy rigurosa, pero muy sencilla, pues una relación muy clara de cuáles son las distinciones, las diferencias entre el valenciano y el catalán, de forma que se pusiese claramente manifiesto el hecho de que se trata de dos lenguas, cosa en común obviamente, pero que no son la misma. Y sería un documento al que los valencianos concienciados podríamos recurrir
pues para alguna forma defender nuestras posturas frente a los continuos ataques de personas pretendidamente... Bueno, voy terminando. Es obvio que una propuesta como esta, pues son propuestas modestas y que habrá que abordar temas más importantes ante el panorama desolador que tiene delante nuestra comunidad, ¿no? Panorama desolador y no solo por cuestiones identitarias, ¿eh? Pero ¿cómo es posible que nuestra comunidad sea la única comunidad de España que, teniendo una renta per cápita inferior a la media nacional, aporte a los presupuestos generales del Estado más dinero del que recibe? ¿Cómo es posible y es justo que, representando casi el 11% de la población española, pues hayamos recibido los 5 últimos años el 4,7% de las inversiones estatales para el desarrollo de infraestructuras, que son tan necesarias para nuestras personas? Y termino. Yo lo que pienso ya es que, mira, frente a dos partidos mayoritarios que sistemáticamente han maltratado a la autoridad cuando no la han traicionado, frente a dos nuevos partidos que pasan absolutamente estas cuestiones cuando se les hemos planteado, y ante un único partido valenciano importante, pero que realmente tiene su corazón puesto en los países catalanes, y tal gran problema de la sociedad valenciana es que no haya sido capaz de articular una alternativa política ilusionante para muchos valencianos. Bien, ese es un tema que obviamente deberán tratar voces más autorizadas que la mía, ¿eh? Muchas gracias por su paciencia. Moltes gràcies, professor Romero. Té la paraula el doctor Borro. Bona nit ja. Difícil resulta en uns minuts fer un anàlisi de la situació i del conflicte lingüístic i a més propondre al mateix temps vies de solució, que és el que se mos ha encomanat. Jo jugo en este cas en l'avantatge de que desgraciadament tots vostès ja saben quin és el problema que patim i que el professor Manglano ja ha expost d'una manera magistral. L'intent de catalanització lingüística i cultural és un fet innegable i només tenen que fullejar quan tornen a casa els llibres de text dels seus fills. No cal insistir en el tema, sí en les conseqüències que això pot tindre. Així que podem passar a definir el marc legal del problema i les possibles accions. Si la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en l'any 1915 el primer que feu quan fon crear és encomanar al filòleg, ja s'ha dit així, Lluís Fullana, una gramàtica de la llengua valenciana, i des d'aquest dia ha anat dotant al valencià d'ortografia, diccionaris i tota una sèrie de material, doncs bé, avui no és l'ent normatiu oficial del valencià, perquè el catalanisme valencià, guiat pel nacionalisme català, ho ha impedit, induint o propiciant la creació d'una nova acadèmia dita Acadèmia Valenciana de la Llengua, que no de la llengua valenciana. Esta acadèmia ha oficialitzat l'ortografia catalana i segueix les directrius lèxiques i gramaticals de l'Institut d'Estudis Catalans, garantissant el que el catalanisme denomina unitat de la llengua catalana. Anem a posar noms a este conflicte. Jordi Pujol, en una entrevista publicada en Las Provincias el 21 de maig del 2012, declarà que el Partit Popular se comprometé en 1996 a respectar l'unitat de la llengua catalana a canvi de que Convergència i Unió votara a favor de la investidura de José María Aznar en el Congrés dels Diputats en Madrid, pues el Partit Popular guanyà les eleccions el dia 3 de març i necessitava vots per a que Aznar fora president. Segons Jordi Pujol declarà en la entrevista, y cite, en un escrito interno de Convergencia y Unión sobre cómo abordar la negociación con Aznar, en el caso del País Valenciano, el punto séptimo hablaba de asegurarnos de que el PP respetara la unidad de la lengua independientemente del nombre. Això ho diu Jordi Pujol en una declaració a la premsa. Pujol reconegué que havia pressionat en este tema tant a l'anterior president socialista Felipe González com al popular José María Aznar, assegurant que els populars havien respectat l'unitat de la llengua. També assegurava
que l'inventor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ja ho sabem, però ell ho assegurava, fon Eduardo Zaplana, que sent president de la Generalitat Valenciana acordà en Jordi Pujol acceptar el pacte d'este en José María Aznar en matèria lingüística. Segons declaracions també a les províncies, Fernando Villalonga, sent conseller d'Educació i Cultura, fon el redactor de l'acord entre Zaplana i Pujol. L'última maniobra per a blindar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha sigut dut a terme durant la presidència en la Generalitat Valenciana de Francisco Camps, ja ho ha dit també el professor Manglano, incloent dins de l'Estatut d'Autonomia esta institució, el qual garantissa la seva pervivència, pues farien falta dos terceres parts dels membres de les Corts Valencianes per a dissoldre-la. Quin és el marc legal en el que nos movem? L'article 41 de l'Estatut d'Autonomia diu que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució de la Generalitat de caràcter públic, té per funció determinar i elaborar en el seu cas la normativa lingüística de l'idioma valencià. La normativa lingüística, segueix dient, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és d'aplicació obligatòria en totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. Vist això, alguns derrotistes, conformistes, i si me permeten l'expressió meninfots, donen la batalla per perduda i estan disposats a desistir i a acatar el que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua dictamini. Desgraciadament, alguns d'ells formen part de la nostra Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Entre ells, i lamento dir-ho, està el nostre decà Federico Martínez Roda. A aquestes persones els recordaria que la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ja també s'ha dit així, fou oficialitzada per la Secretaria General Tècnica de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. En ella es publicà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per primera volta l'Estatut d'Autonomia i els primers llibres de text de valencià. Quan el Partit Socialista del País Valencià aplegà el poder, anul·là els títols de professor de valencià que s'obtenien en el ratpenat i impongué de facto en l'administració pública i l'ensenyança la normativa ortogràfica catalana. Però tornem al marc legal. Estem obligats els valencians a acatar els dictàmens lingüístics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua? La resposta és rotundament no. L'Estatut diu que la normativa lingüística de l'AVL, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, és d'aplicació obligatòria en totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i subratlla administracions públiques. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, el ratpenat així present, esta casa, les empreses, vostès no formen part de l'administració pública. Som societat civil. Que no nos enganyen dient-nos que la normativa és oficial i que estem obligats a complir-la perquè obligats no estem. Oficial, segons l'Estatut i sense restriccions, és la Real Senyera i la denominació Comunitat Valenciana, que ens agradarà o no. I, a pesar d'això, els partits que nos governen, els sindicats, alguns sindicats i associacions, utilitzen tranquil·lament les 4 barres i la denominació País Valencià. La Constitució reconeix i protegeix els drets, i cite, a expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions per mig de la paraula, la escritura o qualsevol altre mig de reproducció. També a la producció i a la creació literària, artística, científica i tècnica. I, sobretot, a la llibertat de càtedra. Tenim encara, això ha de quedar clar, un marge molt ample per a seguir usant i defendent una normativa valenciana. Els polítics han creat una Acadèmia Valenciana de la Llengua i han nomenat a acadèmics majoritàriament catalanistes. Bé, uns altres polítics poden derogar-la, modificar-la per llei o dotar-la de nous acadèmics. No oblidem que la política és l'art de lo possible. Acceptar la catalanitat de la llengua valenciana té com a conseqüència immediata la desaparició de la literatura valenciana, que passa a ser catalana. El valencià, una variant dialectal del català, i tot allò que el caracteritza dins del conjunt de les llengües romàniques i que el fa ser valencià, passa automàticament a ser un conjunt de característiques dialectals. Si el valencià és català o una variant d'este, no solament la literatura feta en, entre comilles, dialecte valencià,
és literatura catalana. També ho és la cultura, en totes les seues facetes, pel binomi aquell d'una llengua o una cultura. Si tenim la mateixa llengua i la mateixa cultura, podem ser un mateix poble i un mateix estat. En mans està dels valencians evitar que així siga. Si volen, seguirem parlant en el col·loqui. Moltes gràcies. Muchas gracias, doctor López. Pren la palabra a continuación el ilustrísimo señor don José María Boluda y San Ambrosio. Moltes gràcies, benvinguts a tots, i dec de dir antes de qualsevol altra cosa que és un privilegi estar junt a tan doctes persones a les que admire i que agraeix molt la confiança que me mostra sempre el professor Ballester Olmos al convocar-me a esta jornada sobre societat i valencianitat en un lloc tan profundament valencià i també tan meu com és el de la Real Societat d'Agricultura i Deports. Parlaré ara en castellà perquè me l'ha preparat en castellà i perquè veig que la majoria dels assistents són de llengua castellana. Se me encargó que esbozara desde una perspectiva económica y empresarial cuál era la situación de las décadas de los 70 y los 80, cuál era la situación y la idiosincrasia empresarial, especialmente referida a su valencianidad y su área de influencia, y cuál es la nueva actitud y las nuevas operativas en la sociedad actual con respecto a su valencianidad. Pues vamos a ello. La década de los 70 y los 80, las dos décadas, para situar, les voy a dar una serie de datos que, aunque un poco deslavazados, pero dan una idea general de situación. Es decir, en aquella época, en 1970, en Valencia tenemos 3 millones de habitantes, pasando a final de la década de los 80 a 3,9. Económicamente, las dos décadas citadas vienen precedidas desde los años 60 por la importancia del sector primario, es decir, de la agricultura, con una aportación al Producto Interior Bruto Nacional de más o menos el 30%. Fíjense la importancia de la comunidad, entonces no era comunidad, era la región valenciana. Fundamentalmente debido a la exportación del vino y de naranjas. Y es entonces cuando comienza una lenta evolución hacia el sector secundario o industrial, que con el alza del calzado y la cerámica, pasando por el textil hogar, la madera, el mueble, el juguete, la confección y el metal, todo ello con una fuerte vocación exportadora. Recordemos que en aquella época nuestra moneda era la peseta y los valencianos teníamos el Banco de Valencia, el Banco de la Exportación, Promobank, el Banco de Alicante, las cajas de ahorro de las 3 provincias valencianas, las cajas de ahorro de Ontinyent y Torrent, más numerosísimas cajas rurales en todo el territorio de muy diverso tamaño. Todo ello suponía que una gran parte de nuestro propio capital se reinvertía en la Comunidad Valenciana, se financiaba en proyectos empresariales y a ello habría que añadir, y es importante, los beneficios sociales que de su propia existencia se derivaban, como eran sus fundaciones artísticas, sus centros benéficos sociales y toda obra de apoyo a distintas asociaciones civiles. Todo funcionó más o menos bien hasta que llegaron políticos corruptos e incompetentes y a la famosa globalización que ayudó en el drama de su desaparición. En cuanto a infraestructuras, estaba prácticamente todo por hacer, o al menos por adecuar a los tiempos y a las necesidades de la época, pero las carencias eran insoportables. Pongo, por ejemplo, la carretera nacional 3 a Madrid, que tanto tardamos en tener y tantos lutos ocasionó, o el puerto de Valencia, convertido en aquella época casi en un paseo familiar, al menos yo lo recuerdo así, donde muchos domingos pues muchas familias paseaban por su entorno, ¿no? No digamos nada sobre las carreteras provinciales y comarcales de ciudades como Ontinyent, Alcoi, Villarreal o Torrent, que eran francamente malas, impidiendo muchísimas cosas, entre ellas la comunicación. Mientras tanto, en 1976 llegó el cambio político, con él la democracia, y sus efectos se hicieron notar en todos los ámbitos. La idiosincrasia de la época obedece al falso binomio: progresismo, intelectualidad y nacionalismo son de izquierdas, derechas, centrismo y moderación son fascismo, porque así le llamaban entonces, no nos olvidemos. Todo lo que se hizo durante la dictadura franquista era necesariamente derechas. Ergo, la lengua valenciana no existía, había que reconducirla al catalán, que era mucho más pobre. Y así se hizo en escuelas y universidades.
La denominación de Reino de Valencia era utópica e inapropiada y había de ser País Valencià. La Real Señera era de derechas y fascista y se llegó a cambiar por la cuatribarrada aragonesa. El himno regional había que rectificarlo por aquello de ofrendar nuevas glorias a España, que era algo imperdonable. Incluso se habló de sustituirlo por la muixaranga. Las fiestas populares, pongo por ejemplo, que ahora tanto les gustan, las fallas eran de derechas y fascistas, y eso está publicado, no estoy inventando. Los países catalanes eran un objetivo para la izquierda gobernante, y aunque algunos de los que estamos hoy aquí advertimos del peligro potencial que ello suponía, nadie, ni PSOE, ni Alianza Popular, ni UCD, pese a los encomiables esfuerzos del profesor Manglano, ni Partido Comunista del País Valencià, ni sindicatos hicieron caso alguno. Hoy sufrimos las consecuencias de tales desvaríos. Yo creo, y es una opinión, pero creo que el anticatalanismo que se fomentó por entonces, que como muy bien ha dicho el profesor Manglano, no es estar en contra del pueblo catalán en absoluto, especialmente además en la ciudad y en la provincia de Valencia, fue debido al catalanismo militante de una izquierda, especialmente del Partido Socialista Obrero Español, del País Valencià, tan absolutamente desnortada como lo está en la actualidad. A mí me gustaría recordar, aunque sea a modo de anécdota, la definición que dio Alejo Vidal Quadras, ilustre catalán, sobre el nacionalismo. Y decía, creo recordar, que el nacionalismo era la solución imposible a un problema inexistente. Lo cual es un juego de palabras muy bonito, pero la verdad es que define muy bien, prácticamente perfectamente, cómo era. El nacionalismo es la solución imposible a un problema inexistente, porque no hay ese problema realmente, es un problema inventado. En ese contexto político, en 1982, nació Unión Valenciana, de la mano de Miguel Ramón y de Vicente González Lizondo, quienes llegaron a cosechar éxitos importantes para el valencianismo a principios de los 90 y que después fue desmoronándose fruto de su entrada en el poder hasta desaparecer de la mano de Eduardo Zaplana, que fue captando, comprando, permítaseme la expresión, a todos sus diputados y figuras relevantes que desde luego no gozaban de la personalidad aplastante de Vicente González. Al poco tiempo, sobre 1985, nació efímeramente Coalición Valenciana, de la mano de Paco Domingo, con un mensaje mucho más centrista y moderado que no supimos, y digo no supimos porque estuve junto con el profesor Manglano, en su constitución y en su empezar, en su comienzo, no supimos trasladar y que la sociedad valenciana no comprendió, si es que llegó a enterarse alguna vez de su existencia. Como consecuencia de todo ello, otras regiones y comunidades de España avanzaban en todos sus planteamientos sociales, culturales y económicos, mientras nosotros discutíamos hasta el sexo de los animales. En ningún sitio de España se planteaban reescribir su historia, cambiar sus valores y esencias tradicionales, en suma su cultura. Nosotros, desgraciadamente, sí, y aún lo hacemos y gastamos mucho dinero y tiempo en ello. Desde el punto de vista empresarial, pocos participaron en aquella época en valencianizar en lo posible desde sus capacidades de influencia y acción. De entre esos pocos, permítanme que recuerde y destaque con sentida emoción a Paco Domingo Ibáñez, con quien tanto quise, a Francisco Truyenque, a Vicente Iborra Martínez, a Julio Tecles, a Ricardo Cervera, a Augusto Cartier, a Vicente Martínez Mortes, a Manuel Sáenz Merino, a Juan Lladró, a Alfredo Cervera y a Vidal Valle. Y algunos, muchos más, que ahora en mi memoria flaquean. Todos ellos pusieron sentimiento, cordura, talento y dinero en este afán de ser valencianos y valencianistas, sin que nadie, todo hay que decirlo, se lo agradezca. Hasta aquí, muy someramente, las coordenadas de situación de esas décadas. Veamos ahora lo que pasa en este tercer milenio, lo que está pasando en este momento. Para empezar, somos 5 millones de habitantes y por tanto el 11% de la población española. Tenemos un índice de paro del 23% frente al 19,5% a nivel nacional o el 10,1% europeo. Entramos en el euro y por tanto pertenecemos a su zona de influencia. Nuestro PIB es de 101.000 millones de euros, supone aproximadamente el 10% del PIB nacional. Nuestra deuda pública per cápita es de 31.759 euros, es decir, mi nieto en este momento debe 31.759 euros. Con respecto al resto de españoles, o en general al resto de españoles, hay que decir que la deuda pública per cápita
supone 23.045 euros, es decir, hay una diferencia en contra nuestra de 8.714 euros. Y eso es debido, seguramente, a la poca calidad de la inversión pública en Valencia y, sobre todo, a un gasto desmedido en fastos y en cosas absolutamente innecesarias que hemos sufrido en los últimos años. Nuestra economía, volviendo al tema, está globalizada como toda la europea, es decir, tenemos cualquier problema de índole mundial nos afecta y nos afecta mucho más, tanto cuanto puede afectar a la zona. Venimos, y hay que destacarlo, de una crisis profunda, todavía no superada y provocada estúpidamente por gobernantes que yo creo que eran inútiles, ni siquiera que tenían mala intención, yo creo que eran muy inútiles, verdaderamente inútiles. Hemos perdido todo nuestro sistema financiero, antes les he dado un poco una relación más o menos completa de las instituciones financieras que teníamos en la Comunidad Valenciana, y todo eso ha desaparecido. Tenemos 9 universidades, es un dato importante y que hay que destacar, y la Comunidad Valenciana, como el resto de España, tiene las mejores generaciones que han salido de nuestras universidades y no somos capaces de absorberlas en el sistema productivo y aprovechar su talento, con lo que en muchos casos financiamos a otros países en la costosísima labor de formación y encima no les pagan. Nuestras infraestructuras han mejorado notablemente, eso es cierto, si las comparamos con las décadas anteriores, pero ahí están los déficits inversores por parte del Estado que antes se han dicho, se han citado, y que del Estado en el corredor mediterráneo, en el AVE, en los puertos de Valencia y Sagunto y tantas otras necesidades de interconexión entre nuestros pueblos y ciudades para un desarrollo adecuado. Así las cosas, y aunque parezca una perogrullada lo que voy a decirles, el mejor servicio que los empresarios valencianos pueden hacer a la sociedad valenciana es hacerlo bien, es decir, tener verdadera conciencia de hacerlo bien, pero no tanto por ganar dinero, sino por tener esa conciencia tranquila de hacerlo bien, de que están cumpliendo con una sociedad que es donde funciona, no parar de formarse y perder esa visión cortoplacista que ha predominado últimamente. Si a ello acompañan reinvertir alguna parte de sus beneficios en la Comunidad Valenciana y dedicar otra parte a su cultura, habremos conseguido algo verdaderamente importante. En ese resumen de cosas que habría que hacer y que se podrían hacer, yo creo que la colaboración empresarial generadora de sinergias, antes el profesor Manglano nos hablaba del individualismo feroz y atroz de los valencianos, yo solo tengo que destacar en esa misma dimensión el asociacionismo catalán, que es para cualquier cosa tienen asociaciones, y no una, sino varias, y son capaces de ponerse de acuerdo. Y eso es una virtud, realmente es una gran virtud la que tienen. Bueno, pues nosotros no la tenemos. La innovación como colofón a una inversión investigadora pública y privada, no nos olvidemos, siempre hablamos de investigación y tiene que ser pública y puede ser privada, naturalmente que puede ser privada y debe de ser. La financiación tutelada o ayudada por la administración, no solo en dinero, sino en legislación adecuada. La adaptación de la oferta formativa de las universidades valencianas, la cualificación del sistema productivo y la internacionalización son objetivos a cubrir en los próximos 5 años y dependen de todos, de empresarios, ciudadanos y políticos honrados y algo inteligentes, si no es mucho pedir. No se valencianiza, como ha ocurrido, con una ley de reconocimiento y protección de promoción de las señas de identidad del pueblo valenciano en 25 años de gloria, ni con la creación de una academia subsidiaria del Institut d'Estudis Catalans que promovieron a la Limón, ya se ha dicho también, Jordi Pujol, José María Aznar, con la pasividad de Eduardo Zaplana y el dinero de todos ustedes, absolutamente de todos ustedes. Hoy valencianiza, y perdonen por el verbo, que no me gusta nada, pero hoy valencianiza más y mejor quien monta un programa como el programa Lanzadera, que patrocina Juan Roig y que hemos visto en la prensa estos últimos días, o bien quien invierte en la restauración del patrimonio cultural valenciano, como la Fundación Hortensia Herrero, o bien quien planta cara a ministros y presidentes y demás patulea, como lo hace Vicente Boluda Fos desde la Asociación Valenciana de Empresarios en defensa del corredor mediterráneo. Yo creo que al final todo se resume en que debemos tener mucho más protagonismo civil y el liderazgo, ganarlo, nuestros líderes deben ganar su liderazgo,
no en urnas, sino con hechos, con verdaderos hechos, con algo que sea tangible, que podamos ver y que beneficie a toda la sociedad. Y nada más, muchas gracias. Passem ara a la tanda de preguntes i s'incorpora a la taula redona el professor Manuel. Pregaria que els que intervinguen ho facin en la màxima concisió. Poden demanar la paraula. Havia demanat la paraula José María Ricard, no, José Manuel Ricard. Sí, agrair primer al president i a la Junta de Govern de la Real Societat Valenciana de Cultura i Esports perquè ens ha donat l'oportunitat de parlar en este moment tan difícil que patim. Però també donar les gràcies a tots els intervinents, des de José Luis Manglano a tots els que han intervingut en la taula redona. Subscrivim el que han dit i els ho agraïm. Però jo he demanat la paraula per a parlar de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua Catalana, per supost, d'aquesta situació. L'entitat que presideix Junts front a l'ABL va observar que hi havia una sèrie d'activitats d'aquesta acadèmia que no s'enquadraven dins de les seues facultats. Organitzarem un estudi jurídic a fondo i d'ahir traguerem unes conseqüències que ja ha anomenat en part alguns, ha anomenat algú de vostès, perquè què és el que regeix a aquesta acadèmia? Pues l'article 41 de l'Estatut diu que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l'idioma valencià. I l'article 3 de la llei de creació de l'Acadèmia diu el mateix. La seva funció és determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística. I l'article 7 diu també el mateix, determinar la normativa, les formes correctes de la toponímia i l'onomàstica de la comunitat i velar per l'ús del valencià i defendre la seva denominació i entitat. O sigui, la normativa ortogràfica, fer una normativa ortogràfica, fer una llista dels noms dels pobles i una llista dels noms de les persones, l'onomàstica i la toponímia. A continuació comprovarem que, en efecte, la major part de les activitats d'esta acadèmia s'inixien del seu marc d'actuació. I en el pressupost de l'any 2015 d'esta acadèmia podem llegir activitats de patrocini, circuit teatral interarts, foment del teatre, promoció de la cançó, la nova cançó, foment de l'audiovisual en la comunitat. Sigo en castellano porque ellos lo hacen en catalino y yo escriben en catalán. Organización de jornadas en la capital y diferentes poblaciones, convocatorias de becas y ayudas, también a la prensa y a la radio, colaboración con la Universidad Abierta de Cataluña y otras, subvenciones a la trobada del voluntariado, al Congreso Internacional de la Asociación Española de Didáctica en la Lengua, cursos para los emigrantes, subvención Escola Valenciana, exposiciones itinerantes, promoción exterior de la lengua, publicación de textos litúrgicos, vocabulario náutico, otorgar premios y honores, servicio de asesoramiento lingüístico externo, dotarse de una sede definitiva, se ve que con San Miguel de los Reyes no tienen bastante, disponer de medios humanos y materiales para el pleno funcionamiento de la institución, porque también tienen criados, empleados o sirvientes, no lo sé. Total del presupuesto del año 2015, 2.934.000 euros. Solo en la partida de compras de bienes y mantenimiento, 881.000 euros. De ellos, para trabajos realizados por otras empresas y profesionales, se ve que estas otras empresas y profesionales tienen que hacer ortografía, 276.000. Para indemnizaciones, no sabemos que una academia tenga que indemnizar, 307.000. Para gastos de personal y sueldos, 1.691.120 euros. Gastos diversos, que no sé, 133.000. Todo esto y mucho más para hacer
unas simples normas ortográficas. Bien, este folleto son las normas de castellano, llamadas del 32. Así, en 8 hojas, unos señores, el año 1932, hicieron unas normas ortográficas, que sin congresos, sin sedes, sin criados, sin subvenciones, aquí están. No nos gustan, estaban catalanizadas, pero con esto se demuestra que sin gastos, ni meter la mano en el bolsillo del pueblo valenciano, se podían hacer unas normas ortográficas. Bien, visto este resultado, en nuestra asociación concluimos, y lo voy a leer, que todo ello es un intento de colonización en pleno siglo XXI, gastando cerca de 60 millones de euros, no en beneficio de la lengua valenciana, sino para catalanizar y desposeer a nuestro reino de Valencia de su identidad y patrimonio, al tratarse de un tumor en el cuerpo social valenciano, que efectúa un proceso de asimilación mediante la enseñanza ideologizada que se imparte a nuestros hijos y nietos, las directrices que impregnan toda la administración, engañando a personas de buena fe, en especial valencianos castellanoparlantes, que no saben distinguir. Y lo más grave, que nos estamos acercando peligrosamente al punto de no retorno. En vista de ello, tomamos la decisión de llevar a la entidad invasora a los tribunales, presentando un recurso contencioso administrativo que fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 18 de abril y que se halla en pleno trámite. Como se ha hablado aquí de claves de actuación, creemos que se valencianiza o se revalencianiza actuando contra esta entidad que es la responsable de la mayor parte de la catalanización lingüística y cultural. Este recurso está basado en desviación de poder, asunción de facultades que no les atribuye la ley, ejecución de funciones que tampoco, e incumplimiento de sus fines, ejercicio de competencias no atribuidas y otras. Es decir, les llevamos a los tribunales por violación del estatuto e incumplimiento de la propia ley de creación de la academia, desbordando sus competencias. Para que nos demos cuenta cabal de dónde estamos, esta denuncia a la Academia Valenciana de la Lengua Catalana es desconocida por la mayor parte de los valencianos, porque posiblemente no es noticia. Muchas gracias, señor Ricardo. Allí ya pido la palabra. Y al final, el señor. Y le ruego concisión para poder tener el número máximo de intervenidos. Sigan. Hola, buenas tardes. Mira, primer que res, dir que en la universitat hi ha una biblioteca que es diu Joan Reclà. Joan Reclà va ser un professor nacionalista que va estar en València entre els anys 50 i 60 i dir que este home va ser mestre, o entre els seus discípulos està Federico Martínez Roda, Eliseu Climent o Joan Francesc Mira. Si vos sona d'algo això, aquestes coses, pues és perquè ho tingueu en clar. Una altra cosa, parlant sobre el valencià i la llengua, jo crec que bàsicament es necessita el valencià dues coses. Una és un reconeixement científic i seria a través de la RAE, que la Real Acadèmia Espanyola ens reconeguera definitivament el valencià com a idioma propi. Si no fa això la RAE, nosaltres no anirem a cada puesto. I després, jo penso també que necessitem un reconeixement polític, ja siga també a partir del Congrés i el Senat, que ens reconeguen també com a idioma propi pel valencià, i no oblidem també que en el seu discurs el rei Felipe VI va obviar la cultura valenciana i la llengua valenciana, això n'hi ha que ressaltar-ho també, i que, bueno, dit això, que necessitem un reconeixement polític. Efectivament, ja s'ha dit que així hi ha una esquerra i una dreta dividida i que el valencianisme està per baix de tot i el valencianisme tindria que estar per damunt de tot. Bàsicament és això, un reconeixement científic, la RAE, i un reconeixement polític, a veure com ho fem i com s'ha de fer, però que fa falta fer-se. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ens contesta el doctor López. Sí, sobre el reconeixement científic ha de quedar ben clar, no ho dic jo, ho han dit destacats membres de la Real Acadèmia Espanyola, no és competència
de la Real Acadèmia Espanyola dictaminar sobre una llengua que no siga el castellà o l'espanyol. És a dir, té molta importància el que puguen dir, però fins ahí. És a dir, no és competència, crec que no és l'organisme que ho hauria de dir. De totes maneres, per si no ho saben, realment l'Acadèmia Espanyola, quan canvia les denominacions de les altres llengües peninsulars, del gallec, etc., passaven a denominar-se llengua dels gallecs. En el cas del valencià, passar a denominar-se, està en les actes de la Real Acadèmia, passar a denominar-se llengua dels valencians o llengua que es parla a la major part del Regne de València. Això heu contemplat en algunes enciclopèdies, la seva definició de valenciano, i ficava ACAD, és a dir, definició acadèmica. No obstant, algú clavà la mà en els fitxers de la Real Acadèmia i en les últimes edicions, això que s'havia aprovat i que consta en les actes de la Real Acadèmia, aquesta definició que reconeixia el valencià com a llengua, d'una manera anormal, per dir-ho així, se canvia per la definició que avui en dia tots coneixem. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana ha intentat diverses voltes fer-se aquesta famosa fitxa, que és de la PESA, i se mos ha negat la consulta. Però és veritat que la Real Acadèmia Espanyola va definir en el seu moment, junt amb les altres llengües, que el valencià era la llengua que es parlava en la major part de València. El que passa que algú manipula, i d'això no vol donar explicacions la Real Acadèmia, ho hem intentat moltes voltes, algú manipula aquesta definició, acordar i va col·locar en el seu lloc l'altra definició. De totes maneres, torno a repetir, no és funció de la Real Acadèmia dictaminar, de la Real Acadèmia Espanyola, dictaminar sobre unes altres llengües que no siguin l'espanyola. Ahí n'hi havia una senyora que volia... Buenas tardes, dar las gracias a todos ustedes, ha sido muy interesante. Y al profesor, muchísimas gracias, porque estar ahí defendiendo un valencianismo en un nido de víboras, yo particularmente le aplaudo. Para todos ustedes soy la presidenta de Avant, un partido valenciano y valencianista. Con eso quiero decirles que sí que hay valencianismo y sí que hay partidos valencianos. No somos, por las caras que veo aquí, no somos conocidos, evidentemente somos pequeños, no tenemos las redes sociales, que sí que son una herramienta francamente buenísima, pero de verdad que la sociedad valenciana está rota de alguna manera. Es decir, por un lado los empresarios, por otro lado la cultura y la política. Como no nos unamos todos y juntemos lo que es la política y lo que es la sociedad civil, desde luego ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni desde luego Compromís nos va a defender ni aquí ni en Madrid. Entonces les pedimos por favor que cuando se hagan unas elecciones nos busquen, estamos ahí, lean nuestro programa. Yo no parle valencià molt bé, per això parle el castellà, pero nosotros somos normas del Puig, Real Señera. Por favor, cuando tengan que votar, búsquenos. Estamos en la papeleta, salvo las anteriores que no nos dejaron presentarnos. Algo de miedo damos, ¿eh? Algo de miedo damos. Nada más. Muchas gracias. Había otra señora que quería... Bueno, yo volia dir... No, jo no necessito. Jo volia dir una cosa, me diuen Pilar Gómez, soc neta de Nicolò Puig. Jo volia dir una cosa. L'origen de la paraula català com a terme que abarca el valencià i altres llengües, i aquest origen està pagat per el nacionalisme català en els anys 40. Crec que vos deu saber que un discípul de Dietz, que era el pare de la normativa romànica, va ser qui va ser pagat per els catalans en els anys 40 i va fer un viatge per lo que ells diuen que eren els països catalans, perquè aquesta denominació és de finals del segle XIX, no és d'ara. Ja els mapes de Das Grossen Katalonien s'enviaven a Alemanya a finals del segle XIX. I este senyor Meyer-Lübke, quan va arribar a Tortosa, li van dir que tot el que es parlava baix de Tortosa era el mateix. I este senyor va canviar la denominació que va donar el seu professor Dietz, que era el més conegut, la va canviar Poderoso Caballeros Don Dinero. Anem a veure.
Si no fiquem diners, no hi haurà torrons. Està clar? I una altra cosa que volia dir és que crec que el que ha dit el professor Manglano, de que n'hi ha que continuar perquè aquesta lliçó és molt curta, és veritat. I la idea del senyor Ballester Olmos de que hi ha que fer un prontuari vol dir unes idees que cal passar en paperets, cal ficar també en la red perquè és precís. L'internet avui en dia, sense internet no fem res. Les noves generacions no s'enteraran de res si no consulten en internet, que luego consulten ells. Muchas gracias. Interviene ahora el profesor Manglano. Muchas gracias. Estoy oyendo algunas manifestaciones. Creo que todos estamos de acuerdo, estamos deseando que eso se haga realidad. Pero no nos olvidemos de varias cosas. Primero, no puede ser que seamos un conjunto disgregado de grupúsculos. Eso no puede ser. No puede ser que cada uno vaya a lo suyo aunque defienda el valencianismo, pero no solo. Tenemos que agruparnos, tenemos que ser capaces de perseguir juntos un objetivo y un proyecto común. Mientras eso no lo tengamos, seguirá apareciéndonos por las noches el conde duque de Olivares, llamándonos en aquella forma de hablarnos, llamándonos muelles, pero yo nos llamaría de otra manera. Si no, no hay nada que hacer. Porque cuando la Real Academia Española admitió como académico de número al padre Fullana en Enmendación de la Lengua Valenciana, tampoco está tan lejos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no pintamos nada, señores, que no pintamos nada, y que la influencia, el peso de otras comunidades, de las que a veces los presidentes de algún gobierno decía que en la intimidad, ¿verdad?, hablaba catalán, pues eso nos está indicando muchas cosas, porque está contaminando hasta el propio monarca. Lo está contaminando con esos asesores, con esa gente que tiene alrededor, porque Cataluña tiene muchísimo más peso que nosotros. Nosotros seguimos siendo un pueblo muelle, desunido, disgregado, sin un espíritu común. Mientras no vayamos juntos, no tendremos nada que hacer. Bona nit a tots, gràcies per els que han participat parlant i també per els assistents. Bueno, s'han dit així moltes coses, moltes veritats, però tenen vostès que saber que vostès, tots els que estaven manant i els que estaven en l'agricultura, quan Eduardo Zaplana plantejà la de l'ABL, no feren prou força perquè aquesta acadèmia no se fera. Molts callaven, parlaven en artículos, escrivien en els diaris, però no feren prou força. Entonces és quan se tenia que haver obviat el que el senyor Zaplana volia i no haver-li fet cas i haver juntat al poble valencià per anar en contra de que no se formara. Perquè això va ser una cosa que és el que estem patint ara. Si no s'haguera fet aquesta UPL, ara no estaríem com estem. I després també els empresaris han nomenat el senyor Roig. Molt bé. És un empresari a nivell de tota Espanya i a part de l'estranger. Però ell, en els seus establiments, està anunciant en castellà i en les normes de la UBL els productes. Això és el que tenen que plantar-se. Els empresaris que tenen força i que el doctor Boro López ha dit que no està obligat, només que les entitats, en fi, els empresaris no el poden obligar a escriure les normes de la UPL, perquè és empresari, no és una institució. Moltes gràcies. Me contesta el doctor López. Sí, sobre el tema de Zaplana y la ABL, Zaplana, que algú l'ha definit com un encantador de serps, no va convèncer al valencianisme cultural de la necessitat de la ABL, però utilitzar un argument, un engany, una trampa, en concret al nostre de cada moment, a Xavier Cas i a uns altres acadèmics, es va prometre que crearia la ABL i que donaria majoria d'acadèmics
que procediren de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Ho sé molt bé perquè m'ho digué Xavier Cas i perquè junt amb Xavier Cas estiguin elaborant una llista d'acadèmics que serien, se supon, majoria d'aquesta acadèmia i per tant pagarien així les nostres tesis. El que hem sabut posteriorment, això m'ho ha confirmat en concret una acadèmica de la OBL, que és Emili Casanova, és que a d'ells també es va prometre el mateix. El cas és que a nosaltres ens enganyà i a d'ells no. És dir, no és que no ens oponguérem, ens oponíem, el valencianisme cultural i el polític s'oponia. Però clar, en certa manera va convèncer que va dir, no patiu, si aneu a tindre la majoria, però no ens donava evidentment la majoria. Però això les enganya alrededor de l'engany. Perquè és que vostès no eren uns xiquets ni unes persones que no coneixien el tema. Vostès se deixaren enganyar a lo millor per ingenus, però això és una resposta que a mi me convenç. Perdoneu, però és que ens han fet patir molt durant tots els anys que està a la UVL i ara tot és queixar-se, doncs antes de que plegue, perquè el tren se deixa passar, ens deixa agarrar el tren i ara estem, doncs mira, així, baix les vies. Bueno, si el senyor Zaplana, expresident molt honorable del càrrec de la Generalitat, no és un senyor i no complís la seva paraula, se supon que aquella conversació, jo no estava, però se supon que aquella conversació era entre cavallers. I si aquell senyor donava la seva paraula a ser president de la Generalitat, era per a que se fiaren els que acudiren a la reunió, que se fiaren de la seva paraula. És a dir, que no se comportava com un cavaller. Molt bé, senyores i senyors, en esta última intervenció donem final a esta jornada que ha organitzat la Real Societat Valenciana d'Agricultura i de Ports en les rodalies del 9 d'octubre del Dia de la Pàtria Valenciana, para que, com a institució històrica valenciana que és esta casa, es col·labore en l'enfortiment d'aquesta valencianitat que volem per a tota la societat valenciana. Queda constància de la gratitud d'esta Real Societat a l'orador principal de la jornada, el professor Manglano, i als il·lustres ponents de la taula redona, professor Romero, doctor López i senyor Boluda. Jo crec que no tot està perdut front al fusterianisme i a l'annexionisme català, volguts amics, i hem de lluitar fins al final perquè val molt lo nostre. Són molts anys de llum, de cultura, de camp sense saó, de comerç, d'indústria i de treball d'hòmens i de dones de València, de Castelló i d'Alacant. Miren, en la porta m'ha trobat un home molt major, un vell, penatista, un home que anava portat en una cadira de rodes i m'ha dit una frase en la que jo vull terminar aquesta intervenció final. M'ha dit, don José, avant, avant i sense por. Pues sí, volguts amics, eixa té que ser la consigna. Avant, avant i sense por.